Imagina que estás por el bosque, el aire fresco, que lo notas en la cara, un poco refrescante, que tú lo notas y tienes los pelos un poco de punta, pero no sientes frío como tal. Y de repente no te acuerdas del camino de vuelta. Estabas andando, estabas disfrutando del olor, del aire tan puro que respirabas. No te acuerdas del sitio. Ahora piensan que estás en el gimnasio, llevas ya varios meses y a lo largo de esos meses has cambiado de rutinas porque has hablado con diferentes personas con bastante experiencia y te han dado diferentes consejos, hasta tal punto que te has quedado confundido y que ya no sabes lo que es cierto y lo que no, porque hay cosas que hasta se contradicen. Y también imagínate que estás andando por la calle y encuentras a la chica de tus sueños con una sonrisa muy grande, una energía increíble y muy guapa, pero que muy guapa. Y parece que tú también le suscitas interés a ella. Claro, lo suyo que es actuar y hablar con ella, pero hay algo en ti que te frena y hace que no actúes de primeras. Para estas tres historias que os he contado está la misma solución y está en el mismo lugar. Y no es en un libro o en un vídeo de YouTube. En este vídeo de YouTube está la información para que lo encuentres, pero no está la solución. En la primera historia, en sí, la respuesta es primero intentar recordar, y si no, por memoria muscular también, podrías empezar a recorrer lo que ya habías recorrido. También preguntar a gente, preguntar a alguien cerca, porque imagina que solo estás tú, sin nada de móviles ni dispositivos, nada, absolutamente nada. La segunda historia, la forma en la que vas a encontrar cuál es lo que mejor te sirve, va a ser conociéndote a ti mismo, el autoconocimiento. ¿Qué es lo que a mí me viene mejor? Porque aunque alguien me haya dicho que esto es lo mejor, que esto es lo mejor, o que esto es lo mejor, solo yo sé lo que es mejor para mí. Y la tercera historia, ese coraje que necesitas para entablar una conversación con esa chica y a saber lo que sucede, está aquí. Sí, señores y señoras, la respuesta a todas vuestras preguntas y problemas, aunque no os lo creáis, están aquí. No en el pecho, en tu cuerpo y en tu alma. A lo mejor no confiáis en el alma, pero si no, en tu conciencia, en tu mente. Primer paso, si tú te escuchabas a ti, te quedas un momento respirando, concentrando y dejando que tu mente empezara a recordar, ibas a encontrar la solución, te lo aseguro. En el segundo caso, conocerte a ti mismo y escuchándote, otra vez, escuchando tu cuerpo, a escuchar las respuestas que te dice, vas a encontrar cuál es la solución. Y es muy simple, aunque no lo parezca, muy simple. Tienes que también tener una conexión contigo mismo, porque si te pasas todos los días con el móvil, etcétera, vas a estar más desconcentrado y vas a perder esa conexión. Pero si, por ejemplo, te han presentado este método, te han presentado este método, te han presentado este método, tú vas a identificarlo solo con que lo acerques a tu cuerpo, sin ningún prejuicio anterior. Vas a acercar y vas a sentir lo que te dice tu cuerpo. ¿Vale? Y lo mismo con los otros dos. Y tu mismo cuerpo, tú vas a sentir, te lo va a decir tu corazón y también tu razón, las dos. Es una mezcla de los dos. ¿Cuál es mejor para ti? A lo mejor una parte de esto y una parte de esto. Así que puede que ahora mismo estéis alucinando, pero de verdad, si os escucháis, vais a tener las respuestas a todas vuestras preguntas. Hay veces que te puedes equivocar. Te puedes equivocar de dos maneras.
o que estuviera equivocado tu cuerpo o que tú no entendieras bien. Yo creo que tu cuerpo no se puede equivocar, que somos nosotros los que interpretamos mal las respuestas que nos da. Pero no sé por qué, en los momentos cruciales, importantes, siempre la respuesta va a ser la correcta. Y lo que tú hagas también va a ser lo correcto. Porque si estás en un momento muy difícil, como voy a irme a estudiar afuera o me quedo aquí en mi pueblo con mi familia, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, me voy a Dinamarca a vivir con esta chica o me quedo aquí con un trabajo estable o vivir aventuras allí. Para esas respuestas tan importantes y cruciales en tu vida, tú mismo las tienes dentro, tú mismo las sabes. Así que aunque en sí tenga un margen de error, yo creo que con la práctica vas a entender aún mucho más tu cuerpo, vas a crear una relación, sí, y conexión más fuerte contigo mismo. Y además vas a generar autoestima y confianza, porque sabes que en sí la única respuesta que es externa, que no está en ti, puede ser el conocimiento. Que yo te diría que hay veces que nosotros mismos podemos deducir y encontrar ese conocimiento sin saberlo, mediante la reflexión. Pero si el conocimiento son las respuestas externas, las únicas que hay fuera de nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo y que reflexionéis, porque a lo mejor pensáis que no tiene sentido lo que digo, pero es lo que tiene más sentido del mundo, más que buscar en ChatGPT todas las respuestas, porque ChatGPT no te puede responder si es mejor para tu vida hacer esto o hacer lo otro. Ellos no tienen emociones, no son como nosotros. Y además también esto tiene que ver la intuición. ChatGPT no tiene intuición y no la puede comprender, no puede comprender la intuición humana. En sí la intuición yo creo que es una llamada del universo, un mensaje del universo a nosotros mismos. Esto sería todo, ahora sí. Muchas gracias y reflexionad. Adiós.